Bueno, gente, seguimos con el canal del Dique. Hoy vamos a conversar con Uber Enrique Vánquez, un ex paramilitar más conocido como Juancho Dique, que ha confesado más de 560 crímenes y que ha participado en múltiples masacres, como la del Salado. Fue parte del bloque Héroes de los Montes de María. Y junto con la entrevista anterior, nos van a dar un panorama más cercano de lo que sucedió en esa zona. Pónganle mucho cuidado, porque en Colombia estamos empeñados en la paz total y hay que escuchar a todas las voces. Uber Vánquez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Pablo, gracias. Igual también, la verdad que estoy muy agradecido por tenerme a mí pendiente y invitarme. Tengo entendido que es un medio internacional, ¿no? No es nacional, no es de Colombia. Este es un medio, bueno, sí, es colombiano, es un canal de YouTube de derechos humanos. Nosotros De llevamos derechos varios humanos. años aquí, pues, trabajando con las víctimas, trabajando con los líderes sociales y ayudando a hacer un cambio para impulsar este gobierno progresista que tenemos hoy en día. Entonces, sí, estás en un medio totalmente colombiano, el 99% de la audiencia es colombiana. Te va a oír todo el Bueno, país. gracias, Pablo. Gracias por corregirme eso. Bueno, es importante que esta noticia la den aquí en Colombia, donde la mayor parte de las víctimas son aquí de este país, ¿no? Son 10 millones de víctimas que yo como actor responsable, la verdad que me siento muy comprometido y responsable de todos esos errores que pasó aquí, Pablo. Y esta va a ser una entrevista muy importante. Te lo agradezco porque pocas personas han militado en el ejército, han estado en la guerrilla y han estado en el paramilitarismo. Entonces tú tienes como esos tres puntos de vista que a mí me gustaría que me contaras, porque creo que te reclutaron a los 14 años en las FARC. ¿Cómo fue eso? Bueno, Pablo, bueno, yo a la edad de 12 años ya andaba en las milicias de frente del EPL en el sur de Córdoba. Yo nací en una familia eh, campesina, pero eso que dice uno campesino, que son pobres, pero pobres de espíritu, no pobres de su herencia alimentaria, ¿no? Porque allá en el Alto San Jorge, que es el sur de Córdoba, la soberanía, gracias a Dios, hay alimentos, afectaciones y el abandono estatal cuando los campesinos no reclaman sus derechos, ¿sí? O a veces reclaman sus derechos y también son silenciados. Entonces uno a veces, ahí le queda uno con esa duda, Pablo. Y, y ahí, ¿qué te cuento? Ahí estuve yo hoy y la edad ya de 20 y pico de años, de 20 años, y busqué una oportunidad, Pablo, y me presenté a la fuerza pública y lamentablemente que fui como un instrumento de guerra en esa época para perseguir a los antiguos enemigos. Posteriores, busqué una oportunidad constitucional, mis derechos de trabajo y lamentablemente ingresé a las tal llamadas vigilancias privadas Convivir, sí, 97, posterior deroga la ley y quedé como ilegal. Pasé la ya como creador de las autodefensas de Héroes de los Montes María. Eh, y eso se dio hasta el 14 de julio 2005. Hubo la desmovilización, comencé a hacer mi primaria, mi secundaria, egresado en la Santo Tomás, administrador de empresa, enfocado a la parte agropecuaria, egresado en la Santander UDES, ya como abogado litigante, hoy aceptado por la sociedad y por todos esos amigos que me están dando la mano. Me encuentro ubicado aquí en este departamento donde estoy hoy. Eh, la verdad, un departamento de Santander muy querido, muy apreciado, que muchos amigos me han dado la mano para crecer. Un proyecto muy lindo en la parte de ecoturismo, con amigos aquí de este departamento, donde uno guía a grandes personas, turistas, para que cambien ese modo de pensar, ese encierro. Usted sabe que a veces esas personas creen uno que están libres y no están libres, están privadas de la libertad en su casa. Y quién más que esta oportunidad como actor del conflicto de ayudarlo a guiar, darle
la mano, enseñarles cómo se camina, darle esa oportunidad que conozcan ellos la naturaleza, conozcan las cuevas, donde esas cuevas, esas cordilleras fueron utilizadas para la guerra, donde corrían sangre, ahora caminan turistas, ¿sí? Dándole ese valor a la madre tierra, a la madre naturaleza. Y es la verdad, Pablo, es muy importante que esto lo conozca no solamente Colombia, sino también internacional, que lo importante, el aporte que puede hacer un actor acá en Colombia con esa riqueza de, de, de la naturaleza, Pablo. La verdad que es algo que hasta yo estoy sorprendido. Ahorita te mando imagen del trabajo social que se hace por acá, ¿viste? Fabuloso. Y esa riqueza que nos podría dar a todos, pues la oportunidad de que muchísimos millones de colombianos salieran de la pobreza, ¿no? Porque esta naturaleza increíble que tenemos en Colombia no la hemos podido aprovechar precisamente por esa guerra en la que tú has sido actor en tres bandos diferentes, porque yo leí que tú has sido reclutado de niño por las FARC, luego has estado en el ejército y luego has estado en el paramilitarismo. Tienes un punto de vista realmente privilegiado para poder hablar de lo que es el conflicto colombiano. Yo creo que en esta paz total que está construyendo el gobierno, tu opinión, tu análisis y tu conocimiento, pues es algo que nos puede enriquecer a todos. Así que vuelvo y te repito, te agradezco muchísimo Bueno, que estés aquí para que los colombianos podamos aprender para no repetir la historia. bueno, gracias Pablo. Hago también parte de ICTJ en la mesa con muy cercano al gobierno, poder llevarle propuestas que se puede llevar para el nuevo sometimiento de las organizaciones, así como de las organizaciones que todavía puede acogerse a un proceso PA, las que tienen sus ideales políticos y las que no se pueden reformar el Código Penal colombiano, a ver, y se pueden someterse, le pueden decir a ellos, mira, aquí está esto, y quién más que como yo, como actor responsable, que puedo ser un modelo para sus proyectos, ¿sí? Como decirle a ellos, mira, la paz sí se puede, buscar la reconciliación sí se puede, poder ser unir el tejido social sí se puede, aquí está el ejemplo, aquí está esta semilla de la paz, aquí está dando fruto, ¿sí? Entonces son la verdad un buen trabajo, también se lleva unas mesas en los Montes de María, una mesa que es de la guerra hacia la paz, buscando la reconciliación, poder unir el tejido social, hablar con las víctimas de conflicto. Estoy muy comprometido con eso, Pablo. La verdad que ese es mi deber y lo estoy cumpliendo y donde yo pueda compartir con las víctimas de conflicto, eso para mí es como un descanso también sentimental, un descanso, ¿cómo te diré yo? Algo que yo siento que yo estoy reparando simbólicamente todo el daño que se les causó a las víctimas de conflicto, Pablo. Uber, y ese daño que se le causó a las víctimas y que no queremos repetir en Colombia, lo están causando en este momento en los territorios grupos paramilitares, bandas criminales. Tú que has estado dentro en la psicología de estos jóvenes reclutados a edades tan tempranas, de jóvenes que muchas veces salen de la pobreza, del desespero, que no tienen las oportunidades de educación, me gustaría que me contaras un poco cómo sucedió en tu caso concreto. Bueno, Pablo, yo te estuve comentando que los campesinos hoy en día existe una pobreza constitucional, una pobreza poco de estudio, esa capacidad de ellos de pronto llegar, decir uno, bueno, vamos a llevar a estos niños a estudiar en la ciudad, por, tú sabes, económicamente, los recursos, las oportunidades, no las ven ellos, que las pueden haber, pero eso es una oportunidad que tiene el Estado que no, o el gobierno de turno que no hace una socialización a los campesinos, de decir, mira, aquí está, no hay esa ayuda, no hay no hay ese apoyo constitucional, no hay esa, ¿cómo diré yo? No hay esa voluntad de los gobiernos de turno para llegar a los campesinos y ella está ese factor que los jóvenes no ven otra cosa, sino ven esa oportunidad de pronto en la producción de las cosas ilegales, de los cultivos de coca, ven eso como
como ese aporte más cerquita para ellos su crecimiento. No ven ellos no ven más si no es grupos ilegales, niños campesinos que todavía hoy son reclutados, niños que no ven otra oportunidad. Eso es lo que yo digo, Pablo, que eso es lo que se le puede ofrecer al gobierno, se le puede ofrecer a sí, a los países internacionales también que apoyen a esos jóvenes que después de desmovilizados, después que ellos se acojan a un proceso PAC, porque son campesinos, Pablo, ellos no saben más nada si no Mm. es, como dice uno en el campo, tirar machete, ofrecerle a ellos esa oportunidad que digo yo, ser conservador, ser protector de la naturaleza, ser guía, darles esa herramienta a ellos, no andar solamente ofreciéndole a ellos dándole machete, ¿no? Sus muchachos ya vienen cansados de la guerra, esos muchachos vienen compuestos como máquina de guerra, ¿sí? ¿Cómo te diré yo, Carlos? Vienen con un problema psicológico grave, ¿no? Entonces yo no saben más si no es otra vez a regresar a la guerra, es decirle, mira, aquí está esto, ofrecerle a ellos capacitaciones o universidades para... las universidades forjan el hombre. Mira, aquí está mi ejemplo de mi parte. Hoy me ha convertido yo un mentor, un buen asesor hasta de las mismas víctimas de conflictos y personas que son vulnerables, que necesitan la asesoría jurídica. Aquí estoy. Entonces, mira, Pablo, que sí se puede porque aquí está el ejemplo, Pablo. Entonces, es como aquellos jóvenes que tienen problemas hoy psiquiátricos, problemas psicológicos, darle como que el gobierno se le acerque más, ¿sí? Y buscar más apoyo a esos jóvenes que no saben mirar hacia otra cosa, sino solamente a la guerra. Entonces, ofrecerle para que esos jóvenes no regresen allá. ¿Sí? Además de esa ayuda a estos jóvenes, también nos hace falta a todos entender exactamente cuáles son los mecanismos que llevan en Colombia a toda esta descomposición social. Por eso creo que es muy importante el conocimiento que tú tienes de los hechos, de las causas, de los lugares, de los cómo, de los porqués. Tienes una cantidad de respuestas muy concretas para situaciones concretas que nos pueden ayudar a descifrar ese rompecabezas. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo puede suceder que alguien que esté en el territorio siendo niño pueda ser reclutado en un momento dado por la guerrilla o puede ser reclutado por los paramilitares y en un momento dado de su vida pasar a ser una vida de la de una máquina de matar, como es el caso tuyo, ¿no? Eso es dependiendo de qué, o es por la situación geográfica en la que estás, por el sitio. ¿Qué es lo que hace que en un momento dado una persona sea reclutada y continúe durante años en un grupo armado o en un grupo paramilitar? Pablo, un joven sin esa capacidad, sin esa capacidad y sin estudio y lo coge un ideólogo y le lava ese cerebro y lo convierte en máquina de guerra, Pablo, que ese es Pero el eso tanto en la problema. guerrilla como en los paramilitares, Eh, en ambos, ¿no? en todo, hasta en la fuerza pública, porque un soldado también ellos también no tienen esa capacidad y no tienen su estudio, entonces no hablemos solamente de las autodefensas, de la extinta autodefensa, no hablemos de la extinta guerrilla, no hablemos de las organizaciones que están ahora, las nuevas generaciones, también de las fuerzas públicas. Ve uno también ese problema también en la fuerza pública, ve uno en el ejército, ve uno en la policía, ¿no? No son personas que están capacitadas para defender los derechos humanos, ¿no? Y violan los derechos humanos. Igual también son esos jóvenes campesinos que caen reclutados a sus grupos siendo menores de edad y le lavan ese cerebro y los convierten en máquinas de guerra, ¿sí? Entonces eso es difícil. ¿Cómo sucedió en Yo tu soy, caso ese salto de la guerrilla al paramilitarismo? ¿Qué edad tenías? ¿Qué pasó ahí? bueno, ¿qué te comento? Bueno, de edad de muy joven, primero mira que yo llego a la fuerza pública, ¿sí? Primero a la guerrilla, el EPL, después a soldado regular, en 90 y por ahí, 90 por ahí más o menos, que entro yo, 91, 90, entro a la fuerza pública. Posteriores llego a la misma fuerza pública y ellos vieron que yo podía ser un buen elemento, por eso lo cogen uno como un instrumento de guerra, como máquina de guerra y lo llevan a uno
a decir, no, esta persona lo sirve a nosotros para ubicar los antiguos enemigos y es donde viene el problema, ¿no? Es Pero donde viene Uber, el ¿cómo te problema. aceptan en el ejército después de haber sido parte de la guerrilla? ¿O ellos no sabían que que tú habías sido Oh, sí, a guerrilla? uno lo acepta. ¿Ah, sí? Imagínense que hasta yo termino de prestar mi servicio militar y duré como 2 meses en el batallón de Montería. Ahí me tenían ahí que yo desayunaba, almorzaba y cenaba hasta que ya yo entré a hacer parte cuando eso era soldado voluntario. Mire, yo duré 2 meses ahí Mm. que caminaba en el batallón parripado porque ellos mismos sabían que yo no me podía regresar porque me podían hacer un daño. Y encima Entonces sabías sí, un montón y estabas entrenado. eso, a ellos les interesaba eso, a ellos les interesaba eso, no les interesaba de pronto mi Mm. pasado en esas cosas, porque ya yo miraba en uno como una persona arrepentida y esas cosas, ¿no? Yo entré y nunca tuve problema, nunca ¿Y tuve cuánto problema. tiempo estuviste en el ejército? Sí, antes yo fui como un buen soldado en esa tierra, porque mire, fíjese que fui tan buen soldado que yo era como el guía, como que los guiaba a ellos, como que los indicaba. Ellos siempre necesitaban unas personas que, 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 que tuvieran conocimiento de allá, sí, señor. ¿Y cuánto tiempo Eso estuviste? se llama Batallón Collará. Ese batallón fue desvinculado por tantas violaciones de derechos humanos en Colombia. Entonces, ya ese batallón no existe. Ah, encima diste con un batallón que violaba derechos humanos. Y ahí entonces, ¿cómo fue el salto a a las convivir? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, las convivir, yo llego y en esa época de las convivir, llego yo y cuando sucedió el problema ese del burro bomba en Chalán, 96 por ahí creo que fue, 95. Creo que fue Sí, más o menos 25, 26, donde vengo a los Montes de María, y los Montes de María, los guías en esa época era con el señor Rodrigo Mercado Pelujo, Juan Cadena, que eran los guías, que pertenecía también a como que grupos armados ilegales de un señor ganadero de Sucre, cuando eso creo que era Joaquín García, que se llamaba. Entonces, ellos le hacían como que esa limpieza a las manzanas podridas de las fuerzas públicas, ¿no? Sí, entonces llega a ellos porque eran varios, eran como 5 o 6, y van y prestan ese servicio como de guía de la fuerza pública en Patenco Yará. Es donde yo me conozco que él era de Macayé por los Montes María. Cuando yo me regreso otra a la Brigada 11, a los meses él me informa que le iban a dar manejo de las convivir. Entonces yo me retiro de soldado voluntario y vengo acá a los Montes de María a manejar las convivir, que era el segundo. Entonces ahí cuando yo comencé a armar la estructura de la autodefensa de héroes de los Montes de María. Así fue mi salto ahí sí, a las convivir. ¿y cómo fue que Porque te... yo entro a convivir, yo no entro a grupos autodefensa, es a las convivir, vigilancia privada. mm, ¿y en qué momento pasas eso a ser un grupo de autodefensa? Sí, porque eso deroga la ley 90, a final 96, la ley la deroga, entonces donde quedamos ilegal y pasamos a ser miembros de la autodefensa. Pero tú estabas al servicio de qué, de ganaderos, de multinacionales, ¿de qué? Bueno, ahí se prestaba cuando las convivir, éramos un grupo de vigilancia que le prestábamos vigilancia al sector agropecuario, pecuario, industriales, de toda esa zona de los Montes de María y el sector ese político, pero éramos legal, nosotros no éramos ilegal, nosotros éramos legal, prestábamos una seguridad, pero lamentablemente que en el día éramos legal y en la noche éramos ilegal, ¿no? Cometíamos ya cosas que violamos los derechos humanos. ¿Pero tú también recibías órdenes de parte del ejército o no? Bueno, no era tanto órdenes, ahí lo que uno miraba era como esa complicidad con las manzanas podridas, ¿no? Esa complicidad que había, por eso es que pues yo le digo algo, Pablo, que como que todo era justificado porque como uno miraba esa complicidad, como uno miraba esa relación entre la fuerza pública, entonces, pero otra te digo, hoy hasta yo me pregunto si era una manzana podrida o era algo, un sistema, entonces mira que hasta yo mismo no he alcanzado a identificar qué ha pasado, qué fue lo que pasó con esa fuerza pública, con esas relaciones con personas de la autodefensa. Porque yo me imagino que si tú estás trabajando para defender a ganaderos en el sector agropecuario y estás trabajando y has trabajado en el ejército, tienes conocimiento técnico y eres una persona que está funcionando para protección, hay un momento en el que empiezan a suceder hechos violentos
que ya sobrepasan posiblemente pues las ideas que tenías tú de una defensa de los ganaderos. Hay momentos en los que se empiezan a violentar los derechos humanos de las poblaciones. ¿Tú recuerdas exactamente cuándo sucedió eso en tu caso? Bueno, en los Montes de María, cuando hubo la negociación en Caguán con la FARC, creo que 97 o 98, 99 por ahí, que la guerrilla se capacitó y creció el terrorismo, creció ese poder eh, en Colombia, es donde nosotros también los organizamos y donde ya vienen los ataques, ya los enfrentamientos con la guerrilla, es donde ya se viene, se causa las violaciones de los derechos humanos y de lo que sucedió en los Montes María Pablo. Ahí es donde ya comienza ya la afrontación de sangre y juego y lamentablemente que quedó en el medio, pues los campesinos colocaron la sangre, ¿no? Lamentablemente, lo que sucedió en los Montes María. ¿Quién Yo, decidía yo quién era colaborador de la guerrilla? O sea, ¿quién decidía quién vivía y quién no? Bueno, hubo muchas personas que de pronto no se les hizo un estudio a fondo, las personas que se desertaban de la guerrilla, que llegaban a las organizaciones, que entraban ahí y uno los reclutaba, seguían con uno. Esas personas eran los que señalaban los antiguos enemigos y eran los que lamentablemente hoy se sabe lo que sucedió en los Montes María. ¿Tú crees que todas esas víctimas de todos esos años en los que tú has estado al margen de la ley, eh, realmente cuando te ven hoy en día a ti, gozando de libertad después de haber estado años en la cárcel, te han perdonado realmente? Bueno, las víctimas es difícil que perdonen y que desahoguen. Ellos daño se les hizo y el daño va a estar toda la vida. Pero el trabajo o el proceso que yo llevo, Pablo, es que sea futuro los niños que vayan naciendo, las personas que ya están las generaciones, sean que ellos cuenten la historia de la guerra, pero no que vivan el dolor, lo que han vivido las víctimas, Pablo. Es muy difícil, por otra te lo digo, que la víctima se le saque ese dolor del corazón por tanto daño que se le hizo, ¿no? Es muy difícil, pero sí es llevar un proceso hacia futuro, que las nuevas generaciones cuenten la historia, lo lindo que se ve cuando uno sale sale uno como, ¿cómo diré yo? Como acompañante de los turistas y todas esas personas que son jóvenes hoy que pronto no han vivido esa guerra, ¿no? Eso es bonito, eso lo orgullece a uno, que uno dice, bueno, eso es lo que se quiere en Colombia, que es la paz total. ¿No tienes ahora también una cantidad de enemigos poderosos de posiblemente de las personas o de los grupos a los que serviste en su seguridad que no están interesados en que tú hables? Bueno, yo diría que serían los enemigos de la paz, ¿no? Los enemigos de la paz que pronto no, que no quiera que haya la paz, pero yo en Colombia veo todo, veo una sociedad comprometida a la paz, Pablo. Veo mucha gente comprometida. Entonces yo digo que mientras que uno ande con Dios, Diosito, que lo apoye uno y la misma sociedad que lo ayude a uno, que lo guíe, yo creo que no debo tener miedo, ¿no? Sí, debo estar siempre protegido y empeñado a la defensa de los derechos humanos. Hay algo, Pablo, muy importante que dicen que no hay cosa que más apriete que la misma cuña del mismo árbol, ¿no? Entonces creo yo que es mi deber de mi trabajo social que estoy haciendo en este momento, Pablo. Creo que nunca es tarde. Todo sí se puede. Tú desde que te desmovilizaste, creo que has confesado 560 y tantos crímenes. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? Bueno, los datos de todo lo que se ha cometido en los Montes María es bastante altísimo. Pronto dice la prensa, pero tú sabes que las audiencias están todavía igual. Yo estuve 10 años privado de libertad, yo sigo todavía en versión libre, seguimos en imputaciones, seguimos en juez de conocimiento. Sí, pero eso no es nada justificable, Pablo. Es bregar, terminar uno, aceptar todos los hechos de Montes María para que ya las víctimas sepan qué fue lo que sucedió. Pero bregar que eso no se quede en los anaqueles de la fiscalía o en los estrados judiciales. Es salir uno también a buscar esa justicia restaurativa y llegar uno a las comunidades y comentarle a ellos qué fue lo que sucedió. Es mi trabajo, ¿sí? Como una justicia restaurativa, llegar en cada comunidad y comentar la historia de ellos y pedirles perdón a cada víctima. No esperar que eso salga de los anaqueles o se quede en los anaqueles en los trabajos judiciales, Pablo.
Uber, ¿y por qué te conocen como Juancho Dique? Bueno, Guancho porque mi pueblito se llama Juan José y Dique por ser el canal del Dique, que yo estuve también frente a un canal allí en el norte de Bolívar, de comandante, un grupo de autodefensa. Ayer entrevistamos aquí al abogado Adil, que es el que me dio tu contacto, que es la persona que está trabajando con esas 800.000 familias que viven en toda esta zona a merced de las multinacionales que han sido víctimas del despojo, que han sido víctimas del paramilitarismo. Y nos comentaba cómo en las aguas del río, pues hay miles y miles de cadáveres y que estamos todavía esperando esa verdad, esa reparación y las víctimas siguen allí. Eh, ¿Tú nos podrías decir cómo funcionaba esa industria de violencia del paramilitarismo en esa zona concreta del Canal del Dique? Pablo, el doctor Adil Melende es una persona comprometida a la defensa de los derechos humanos y es un líder muy importante en todas esas comunidades raizales de la costa norte, ¿no? Donde él ha venido haciendo su buen proceso como abogado defensor de los derechos humanos. Lo que sucedió en el canal de Dique no debe suceder más, ¿sí? Y por eso que las historias hay que contarlas para que no se repita, ¿no? Es muy importante, Pablo. Sea uno solo lo que se afectó, uno solo, un ser humano, uno solo, la madre naturaleza también fue afectada, ya se violó los derechos humanos. Entonces hay que mirar y llevar este proceso a ver, ayudar a identificar los cuerpos o restos óseos que fueron arrojados por grupos de autodefensas en complicidad con manzanas podridas de la región, ¿no? De la fuerza pública. Pero otra te digo, la afectación y el daño ya está hecho. Ya eso está hecho y lo que hay es que ayudar, ayudar y ayudar aquí adelante a identificar esos cuerpos que fueron arrojados ahí. La totalidad no te la tengo, la verdad, pero así que sea una sola persona se cometió un delito horrendo por utilizar esas aguas que son aguas benditas y donde las mismas poblaciones de Cartagena las consumen, ¿no? Sí, la totalidad es difícil de saber, pero aproximadamente cuánto son las vidas humanas que dependieron de ti. Bueno, no te tengo una cifra, no te sé decir la verdad, pero sí fue afectado varias personas y otras digo, así que sea una sola, Porque tú un estás solo cuerpo. acusado de haber participado Sí, en la sí, masacre sí, de Chengue, de La sí. Libertad, del Salao, de esa máquina que Sí, había allí. sí, Pablo, yo hice parte y estoy, así que sea por acción, por omisión, por línea de mando, aceptando todos los hechos que se cometieron ahí en los Montes de María y lo que sucedió en el canal de Dique, ¿no? Soy como actor responsable y debo aceptar por acción, por omisión, por línea de mando, pero debo aceptar, ¿no? Debo aceptar lo que sucedió en los Montes de María y contar la historia para que eso no se repita, Pablo. Y sobre todo, que nos contaras, por ejemplo, cómo se articula el paramilitarismo con esas empresas que hay allí. Porque a mí sí que me gustaría que nos contaras eso, porque eso precisamente yo creo que es una de las raíces del problema, no saber la verdad, no poder desenmascarar a esos terceros. Tú has pagado cárcel y hay cantidad de gente que no ha pagado un solo día de cárcel y que son tan responsables como tú de esos crímenes atroces. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, con la industria camaronera, cómo funcionaba el paramilitarismo. Bueno, Pablo, te digo algo por eso que yo te digo a ti que cuando las autodefensas estaban en una región como norte de Colombia, pues uno miraba que todo era justificable, ¿no? Uno miraba las relaciones entre todo lo que la economía que se movía en una zona que debían de financiar obligatoriamente, ¿sí? Y lo que sucedió de una manera muy grave, porque ahí se relacionó personas como Pedro López, comandante Alberto, esas cosas que ayudaron a, a despojar unos terrenos que hoy estoy trabajando yo
como abogado también, que tengo conocimiento sobre las restituciones de tierra, ayudarle a que esos campesinos recuperen los que son los humedales, ¿no? Que ellos ahí tienen su soberanía alimentaria. Pero eso no debe suceder, es ayudar para que los campesinos recuperen sus terrenos y buscar un camino de esto, Pablo, para que esto no se siga dando con las nuevas organizaciones que están hoy, las nuevas generaciones, ¿no? Buscarle una salida a eso, para que los campesinos hoy vivan en paz y puedan recuperar sus terrenos, su tierra y puedan ellos vivir de su soberanía alimentaria, de sus humedales, de sus cosas, ¿no? Que son terrenos húmedos, que son terrenos del Estado, pero los campesinos en todos sus años y miles de años han vivido ahí en sus tierras, ¿no? Entonces no puede venir una empresa hoy a despojarlo, ellos buscar un mecanismo a ver cómo se apoderan de las tierras para ellos poder beneficiarse. Entonces eso se está haciendo un trabajo muy importante con las comunidades, Pablo. Uber, y concretamente allá en la zona del Canal del Dique, ¿qué empresas financiaron el paramilitarismo? Toda la economía que se movía en la zona debía financiar, Pablo. Ahí no era que uno decía la empresa número tal, no, hay todo lo que se movía. Unas, unas, unas de pronto miraban por, financiadas por la causa, pero otras también tenían que estar obligatoriamente de darle una finanza a las organizaciones que estaban para esa época, Pablo. Era una obligación, ¿viste? Pero tú no puedes dar nombres, no puedes ayudar a esclarecer esa verdad para que precisamente a raíz de ese conocimiento esas empresas no sigan haciendo eso o para que reciban realmente el castigo que merecen esas empresas responsables. Pablo, ya esa información es todo lo que sucedió en los canales de DIC, esas cosas se le ha dado a la fiscalía, ya ellos son encargados, ya ellos son que son los que llevan la carga de la prueba, son los encargados eso Mm. ya de identificar a cada empresa y se les dio toda la información se les dio, Pablo, toda. Tú sabes que en este momento no es fácil decir uno señalar, porque sabes que cuando hay que estamos aquí en una entrevista que es extrajudicial, pero esto se puede convertir también en judicial, entonces es un problema grande para mí el futuro. No le tengo tanto miedo yo a las grandes empresas, sino el sistema jurídico. Tú has dado esos nombres a la fiscalía y tú has visto que la fiscalía está actuando contra esas empresas, que esté tomando medidas contra esas empresas. Yo en este momento desconozco la etapa procesal, cómo va ese tema, Pablo. La verdad desconozco. Mm. ¿Cuál ha sido realmente ese papel tuyo durante estos años desde que te desmovilizaste en las regiones donde trabajaste más intensamente con las Convivir o con los grupos paramilitares? ¿Has podido poner pie allí, estar con la gente, mostrarte a cara descubierta o hay sitios en los que simplemente no puedes ir? Bueno, ahí parte, a mí no se me puede olvidar que hay unas decisiones por el tribunal donde le prohíben a uno, pero yo soy muy crítico de esas decisiones que saca el tribunal. Soy muy crítico porque no pueden convertir una justicia especial o una justicia restaurativa, no la pueden convertir punitiva, ¿no? De apartar el actor de las víctimas. Yo he investigado mucho las justicias transicionales internacionales y veo yo que han utilizado mucho lo que es la justicia restaurativa, que el actor llegue allá donde está la víctima, ¿no? Sí, que la víctima conozca al actor, que entonces yo me he convertido en eso, en una justicia restaurativa, sí, me ha convertido como que aplicar esa justicia restaurativa y apartar un poquito de la justicia punitiva. Hay regiones donde todavía no han perdonado, como El Salvador, Chengue, no han perdonado a las víctimas, yo les entiendo el daño que se les causó, yo les entiendo a ellos. Están muy resentidos con las terceras personas que también participaron, ayudaron a promover y financiar esas cosas para alimentar a la guerra y que hoy se sepa esa historia donde se derramó tanto sangre, Pablo. Pero si hay regiones donde se lleva unos procesos que, junto con la comisión, en casi 3, 4 años, que se adelantó,
ahora con la unidad de búsqueda se lleva otro proyecto, de la mesa hacia la guerra, de las mesas de reconciliaciones de los Montes María, ya del 2 a 3 vamos para la sexta mesa, quiere decir que son 6 años que, que, que se lleva en los Montes María, ahora esta última se va a hacer en el municipio de Zambrano. El día 30 me toca viajar a Bogotá con ICTJ, también en otra mesa, con puras personas que han estado en conflicto del 80 para acá. Todo es combatiente y también igual es miembro de la fuerza pública que han sido violadores de los derechos humanos. Y bueno, se está construyendo entre todos, construyendo y entre todos vamos agarrados de la mano a ver si podemos conseguir esta paz que tanto la anhelamos y que sean los jóvenes que cuenten la historia, que eso es lo que se anda buscando. Entonces, mira, ya son 12 años que yo voy a los Montes María. De que estaba privado de la libertad, me acuerdo yo de una víctima de violencia sexual, que hoy para descanse, que falleció, para descanse, falleció, pero son 12 años ya que estoy con personas personas, funcionarios públicos, en compañía, haciendo este trabajo, no digo social, sino buscando la justicia restaurativa, que se sepa la verdad lo que sucedió en los Montes María. Con la fundación que yo hago parte, Fundación Social Renaciendo, también con ella se lleva este trabajo social o este proceso restaurativo en los Montes María, Pablo. Uber, y No tú es en tu fácil, experiencia, no es fácil, no es fácil, oíste, ya, no es fácil, pero sí, sí se puede conseguir. Uber, en tu experiencia, esos cargos militares que tienes que haber señalado en la fiscalía o durante los procesos han recibido justicia, se les ha aplicado la justicia penal militar o tú lo que has visto es principalmente impunidad. Bueno, Pablo, yo digo que en Colombia existe la impunidad total. Para que yo ahora que soy abogado y que conozco y soy defensor de los derechos humanos, yo lo que veo mucha impunidad, Pablo. La verdad que sí, mucha impunidad. Porque es que yo me he puesto ahora mire del lado donde estoy yo ahora, como abogado y veo que los procesos no avanzan, los procesos están ahí, salen por vencimiento de término, que la ley 600 y queda uno sorprendido que la ley 600 llega en parte uno, ¿no? Que todos los funcionarios no la manejan, que solamente saben ley 906, entonces uno dice, bueno, ya pasó el olvido, ya esto ya quedó en la impunidad. Sí, hay mucha impunidad, Pablo, la verdad que sí, mucha impunidad. Porque es que mira, las terceras personas eh, la Fiscalía de Justicia y Paz no se encargan como que a juzgarlo, esas cosas, esos pasa con pulsa copy, pasa a justicia ordinaria y eso es muy difícil. Ese sistema es muy lento, no hay esa planta personal, la verdad hoy que esté capacitada para manejar la I-600 o sí, no se ve esa voluntad, entonces sí existe la impunidad, Pablo. ¿Qué opinas de todos estos cambios que está haciendo el nuevo gobierno en la cúpula militar, tanto del ejército como de la policía? ¿Crees que todas estas medidas que se están tomando para dignificar la labor de las Fuerzas Armadas va a tener un efecto real sobre el grado de violencia que hemos vivido durante décadas de abusos de derechos humanos por parte del ejército y la policía? Pablo, yo te comentaba a ti al principio que era algo muy grave en Colombia, donde muchos jóvenes que no están capacitados y llegan a la fuerza pública, jóvenes que no tienen nada de conocimiento de los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Yo lo que veo el gobierno es que ellos buscan es como esa defensa a los derechos humanos, derecho internacional humanitario, de capacitar, que llegue gente capacitada a la fuerza pública, gente que sí conozca el tema, gente que proteja a la ciudadanía, proteja a esas poblaciones, protejan a la madre naturaleza, sí, que sean defensores de derechos humanos, derecho internacional humanitario, que se conviertan ellos los protectores de eso. Entonces yo veo que este gobierno lo que están muy enfocados a la defensa de los derechos humanos y la verdad que yo felicito
que no solamente a los altos oficiales, sino que capaciten de los derechos humanos a los jóvenes hoy que entran a las escuelas. Yo le propondría algo al gobierno y la verdad por medio tuyo sería muy importante que esos en las escuelas eh, le dieran la oportunidad a los actores de conflicto como a mí, que yo me he preparado, me he capacitado como para dictarle a ellos unas charlas, unos cursos sobre derechos humanos, porque la verdad yo tengo mucho conocimiento sobre ese pasado y explicarle a esos jóvenes de la fuerza pública que entran hoy a las escuelas que no deben de cometer esas violaciones, lo que los antiguos que de las fuerzas públicas cometieron, ¿sí? Buscar ese mecanismo, buscar esa como te diré yo, sí, dictarle ellos lo que es la realidad, esas clases, esas charlas, explicarle la realidad, Pablo, lo que sucedió y que no se vuelva a suceder más. No sé, sería muy importante también yo como que llegar al futuro, dictarle unas charlas a la fuerza pública y explicarle a ellos que eso no se debe cometer, ¿no? Una prevención, se llama eso, prevenir. ¿Tú crees que la responsabilidad de las altas cúpulas militares y de los ministros y de los presidentes, en tanto el paramilitarismo como los falsos positivos, alguna vez vamos a verla, vamos a ver justicia a esos niveles, o siempre vamos a estar viendo cómo son los mandos medios y los soldados los que se llevan las condenas de estos hechos horrendos, pero no quienes dieron las órdenes o articularon esas operaciones? Es preocupante, Pablo, es preocupante. Por eso te digo a ti que uno identificara este tema, si es una manzana podría un sistema, hoy es preocupante, hoy cantidades oficiales, soldados, sargentos, hoy condenados, una condena muy altísima. Y no mirar a ver si era un sistema, si era manzanas podridas, qué fue lo que sucedió con tantos de eh, muertes extrajudiciales. Y es duro, Pablo. Mira, yo te voy a contar algo que sucedió en mi familia. Un hermano mío, muerte extrajudicial por la fuerza pública. Y yo llevo ese proceso. Y yo lo hago sin dolor, sin sentimiento. Lo hago yo. Pero uno mira que uno dice, bueno, hoy soy yo un abogado y llevo también muerte extrajudicial y esas cosas a la fuerza pública y me siento en la mesa con ellos y hablo con ellos y ellos me comentan a mí que no hay justificación, lo que sucedió. Y ellos dicen que tarde o temprano eso se tiene que saber si era un sistema o era, era manzanas podridas, pero bueno, O es sea, algo muy tú delicado. tienes un hermano que ha sido falso positivo. Sí, señor, de 20 años, muy joven, lo bajaron en una moto, la fuerza pública, en un sitio llamado San Antonio, Ñanguma, y apareció muerto en la entrada de Tiro Nuevo. Mm. Ya eso fue ya lo último la movilización, fue lo último ya. Pero eso no hay justificación y yo llevo un proceso porque si él ya cometió algún delito, ya ha cometido algo, tenía era que asesinarlo ahí mismo en el sitio o dejarlo ahí ¿sí? O dejarlo privado de la libertad, no tenían que asesinarlo. Entonces ya ellos estaban tan descompuestos, la fuerza pública, que ya no les importaba nada. ¿Sí? Estaban, que ya perdió ese control. ¿Sí? Se perdió ese control para dar positivo por beneficio, por permiso, no sé, económico, entre muchas cosas, perdieron ese control hoy que la verdad es que uno habla con ellos, que están hoy condenados, que han recibido beneficios de la gente, y es algo grave. Entonces eso es lo que se busca, Pablo, buscar que eso no suceda más en Colombia. Una cosa que sucedió como los falsos positivos en todas las regiones del país, miles y miles de casos, posiblemente más de 10.000, aunque la cifra oficial sean 6.402, en que estaban implicados a todos los niveles y en todas las etapas del escalafón militar. ¿Cómo es posible que eso no salpique al ministro del momento o al presidente del momento? ¿Tú crees que realmente había esa desconexión? De ahí hacia arriba había una ignorancia absoluta respecto a lo que estaban haciendo miles y miles de hombres en las Fuerzas Armadas a miles y miles de ciudadanos inocentes. Bueno, yo que estuve
en organizaciones como guerrilla, como fuerza pública, autodefensa. Son organizaciones con una estructura, ¿no? Una jerarquía. Yo digo que pronto rueda suelta no creo que había. Entonces, esas son preguntas que también me hago yo. Rueda suelta no. Tenía que haber algo, algo en el centro, algo. ¿Sí? Y eso tarde o temprano se irá a descubrir, ¿no? Pero para mí acá, para mí rueda suelta no, eso no existía. No, eso es lo que yo Sí. opino. Sí, siendo yo que llegué a ser el comandante y esas cosas y que manejé mucha gente, entonces como muy difícil. Tú debes tener una relación muy especial con la justicia. De hecho, fíjate, una persona que ha estado en guerrilla, que ha estado en paramilitarismo, que ha estado en el ejército, que ahora es abogado, que ha estado en la cárcel. Tú has visto la justicia desde todos los ángulos. Tal vez no la has visto desde el ángulo más importante, que es como víctima. Por eso a mí me gustaría que para terminar esta entrevista, tú te imaginaras que tienes aquí delante de ti, porque además este canal lo ven miles de víctimas en Colombia, pues a todo ese público y le dirigieras unas palabras a ellos. Hoy, hoy, después que me forjé como hombre, que la sociedad me ha aceptado, que hice mi primaria, mi secundaria, mi trabajo de empresa, abogado, que he comenzado a hacer mi maestría de la defensa de los derechos humanos, hoy me ha convertido en un defensor de las víctimas, de los actores responsables. Hoy veo yo la impunidad cerquita, veo cómo se les violan los derechos a cada ciudadano, veo tan lejos esas 10 millones de víctimas que están confundidas, no saben qué camino coger. Hay dos caminos, está la parte administrativa, la ley de víctimas, está el camino judicial, de justicia y paz, de la justicia especial para la JEP. Veo esas 9 millones de víctimas o 10 millones muy confundidas, esperando una reparación. Veo las víctimas que están priorizadas, las últimas decisiones que sacó la Corte, que debe de tener 68 años, una enfermedad catastrófica para poder ser indemnizada. Veo miles de demandas de retención de tierras ya en la impunidad. Entonces, veo un sistema colapsado de justicia transicional, colapsado. Es donde yo digo, ¿hasta dónde puedo yo ayudar? ¿Hasta dónde puedo yo aportar? Porque conozco ese marco jurídico de que yo estuve privado de la libertad. Y hoy como abogado digo que yo debo tener un doctorado, ¿no? Sobre ese marco jurídico. Entonces es donde yo me pregunto todos los días que me levanto, que víctimas que me llaman, que ¿sí? Personas en común, que veo que les violan sus derechos. Digo, ¿hasta dónde puedo yo aportar? ¿Hasta dónde puedo yo ayudar? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Para que ellas puedan ser reparadas. Y que veo eso tan lejos del gobierno, que lo veo tan lejos, que veo que porque ellos no unifican la ley 975 con la ley especial para la paz. ¿Por qué tienen que haber tantos marcos jurídicos transicionales si los que se afectan son las víctimas? Veo esa oscuridad con los actores responsables que también no se le ha adelantado su situación jurídica, su inhabilidad. Veo ese cansancio en las víctimas, veo ese cansancio en los actores responsables. ¿Por qué el gobierno no se pone la mano al corazón y le busca una salida a todos esos actores que han creído en la paz? ¿Sí?
que han creído en la sociedad, que han dejado las armas, que hoy se han convertido en constructores de paz. A ver, buscar ese camino a las víctimas de conflicto, que hoy siguen siendo víctimas y víctimas revictimizadas, igualmente como los actores. Hoy le mando ese mensaje a la víctima que aquí estoy para aportarle todo lo que yo pueda y lo que pueda en las asesorías y pedirle perdón de corazón que me perdonen por tanto daño que yo les causé, directo, indirecto, por omisión, por acción, que hoy, donde yo me encuentro, yo puedo aportar mucho y que me perdonen. Eso le mando yo sí a las víctimas de conflicto, Pablo, que yo puedo aportar mucho. Aquí como voy como gestor, como mentor de la paz, que tanto necesitamos, que esos jóvenes sean los que cuenten la historia, Pablo. Yo sé que las víctimas, difícil que perdone, pero que sean esos jóvenes y que todos nosotros los comprometamos y que las nuevas organizaciones vean estos videos, las nuevas organizaciones, que la guerra lo que trae es pobreza, deshumaniza el hombre, Pablo. La paz trae riqueza, la reconciliación, que se pueda unir el tejido social, eso es lo que debemos, entre todos que los coloquemos las manos en el corazón y ayudemos a construir la paz, Pablo. Que sí se puede, ¿yo? Se puede, Uber, y me alegra muchísimo que estés de este lado de los derechos humanos. No sé en qué momento pasó, no sé todo lo que has tenido que vivir para que llegara ese momento, pero estás aquí, estás en esta orilla. Estamos remando todos por una paz total y yo te agradezco muchísimo el haber estado aquí y te deseo la mejor de las suertes y sobre todo muchísima fuerza porque tienes un desafío muy grande. Muchas gracias, Pablo, a ti y gracias, la verdad, doctor Adil Melendre, por llegar a este acercamiento y la verdad, muchas gracias. Y vamos a seguir entre todos agarrados de las manos. Y vamos a conseguir la paz a futuro. Gracias, Uber. Hasta siempre. Muchas gracias, Pablo.